yo tengo una posición sentada sobre la legitimidad de las fuerzas de tarea conjunta, sin que esto signifique, obviamente, una posición sobre el combate a la criminalidad que afecta a la zona del país. Obviamente, el Estado está obligado a combatir estos actos criminales y a desmantelar y someter a la justicia a estas personas que se organizan criminalmente. Mi punto es, y tengo incluso algunos artículos escritos, es que la creación por ley, modificando la ley de defensa y estableciendo que se conforman fuerzas que la integran las fuerzas militares, las fuerzas policiales y la SENAT, es inconstitucional en razón de que la Constitución Nacional reconoce solamente dos organismos que ejercen la representación del Estado en cuanto a la fuerza pública. Y esos dos son las fuerzas militares y las fuerzas policiales. La SENAT no forma parte de las fuerzas públicas según la Constitución Nacional. Ese es un primer punto importante a considerar. El segundo punto que yo tengo entendido es también un problema que se observa cotidianamente, es que se está ante el combate de grupos criminales que cometen delitos como secuestro, atentados, diferentes tipos de hechos criminales, y por lo tanto la responsabilidad del combate es de la fuerza policial, porque eso dice la Constitución y eso dice su carta orgánica, la ley 2022. ¿Qué es lo que sucedió? Lo que sucedió fue que al organizar este conjunto de equipos, los resultados muestran que no son buenos, en razón de que las fuerzas militares no son fuerzas entrenadas para el combate de la criminalidad organizada. Son fuerzas públicas destinadas a la custodia de la integridad territorial y del orden cuando las autoridades están amenazadas en su funcionamiento. Esa es la tarea que le da la Constitución. Entonces, juntar todo eso obviamente muestra que el resultado no ha sido positivo. Y no ha sido positivo porque en su origen tiene un problema constitucional, ¿verdad? Y uno puede decir, bueno, pero es un tema normativo. Lo que pasa es que los resultados nos muestran a nosotros que no es un tema solamente normativo, ¿verdad? Y los hechos se siguen sucediendo y los secuestros y las muertes siguen ocurriendo, ¿verdad? Y las fuerzas militares no están preparadas ni para la prevención ni para el combate de la criminalidad común. Entonces ahí yo entiendo que se ve claramente que ese error cometido en el 2013 de conformar y crear un comando, a pesar de que la Constitución dice que el comandante en jefe no puede delegar sus funciones, hace que hoy los resultados sean muy malos realmente. Me queda muy claro, y justamente una de las expresiones que me llamó la atención de su tuit fue: no esperemos resultados positivos de algo que nació fuera de la Constitución Nacional. Y entonces ahí me preguntaba, totalmente de acuerdo, siempre sostuve que las FTC tienen un origen no constitucional, pero en la faceta operativa, ¿qué implicancia puede tener la infracción de una norma o de la Constitución Nacional en cuanto a la infracción de la ley en sí? Cuando trasladamos eso al tema operativo, ¿qué es lo que puede salir mal porque se instituyó algo fuera de las normas? Y lo que pasa es que hay fuerzas que están operando fuera de la ley. Estamos hablando de la SENAT, estamos hablando de las fuerzas militares. Esos son equipos operativos que están actuando fuera de la Constitución. Su actuación es totalmente irregular porque esa es una tarea policial.
Entonces es lo mismo que yo le atribuya al ministro del Interior encargarse de las fuerzas operativas militares. No se puede hacer. O que yo diga que a partir de ahora el equipo comando de francotiradores del Club de Pesca se va a encargar de ir a apoyar a las FTC. Y no resulta. Pero no porque solamente haya un problema que es el más importante, de origen normativo constitucional, sino porque los resultados están a la vista. Se siguen muriendo operativos, se siguen secuestrando personas y siguen muriendo víctimas de secuestro. Entonces, obviamente el procedimiento utilizado no puede resultar porque los operativos, los equipos designados para ese tipo de trabajo no tienen esa preparación. Correcto, perfectamente claro. A ver si es exagerada la pregunta, doctor. ¿Esto significaría que en algún momento todo proceso que se lleva a cabo a partir de un procedimiento originario de las FTC pueden ser atacadas de inconstitucional o de nulos por aquello del árbol envenenado? Es un elemento que no hay que descartar que en su momento quienes ejerzan las defensas de estos criminales puedan plantear. Yo tengo obviamente dudas de que acá un tribunal pueda declarar eso como un argumento inconstitucional, pero no tengo tanta certeza de que un argumento como ese en el ámbito fuera del ámbito paraguayo, en el ámbito internacional, eso sea tan fácilmente defendible, ¿verdad? Pero es una hipótesis, no sabemos qué es lo que puede pasar. Claro, y a eso me refería, a eso quería ir. Cuando esto se plantee en un tribunal internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, ya planteemos, acá está nuestra Constitución y acá está la manera en que crearon las fuerzas de tarea conjunta y todo este proceso se originó a partir de un actuar original de las FTC. Ahí es donde yo creo que el Estado podría llevar las de perder. Y es un riesgo que están asumiendo indudablemente, ¿verdad? Yo desconozco el motivo por el cual hay incluso una negación, ¿verdad?, a discutir siquiera el tema, que repito, no tiene nada que ver con discutir el combate a estos grupos criminales, sí. Tiene que ver con la conformación de la fuerza que se va a encargar de este combate, no con el hecho de ni abandonar ni nada por el estilo la zona, ¿verdad? Perfecto, está clarísimo. A ver, doctor, ¿qué fue lo que hicimos nosotros como sociedad a través de nuestras autoridades, nuestros legisladores y compañía? Firmamos una especie de pacto porque las necesidades así lo exigían en ese momento, de incluso hacerle un agujerito a la Constitución Nacional, porque se hablaba de esto, no podemos decir que no sabíamos, pero toleramos porque en ese momento el fin justificaba los medios. Es una buena pregunta y es difícil encontrar un poco una razón. De cualquier manera es preocupante que se haya tomado esa decisión, fíjate, en el 2013 y estamos en el 2021. Y hasta donde yo sé, nunca se hizo un análisis serio de las repercusiones o de la efectividad de esa decisión. Olvidémonos por un instante de la cuestión constitucional, veamos los resultados, ¿verdad? Lo que decidimos hacer en cuanto a conformación de confrontación o de estructura de equipos de combate, ¿fueron eficientes o no fueron eficientes? Comparando con las muertes que ocurrieron o los secuestros. Creo que ese es un tema que la gente se niega a hacer y si no se hace, es muy difícil cambiar el rumbo o cambiar la estrategia, ¿verdad? Doctor, tengo la siguiente consulta. A ver, está muy bien señalada en la Constitución Nacional cuál es, o señalado el papel de las Fuerzas Armadas, de la Policía y de la SENAT. En circunstancias particulares, cuando el Estado mismo se ve amenazado o cuando hay una situación de extrema violencia y cuando notamos que, por ejemplo, nuestras fuerzas policiales ya no podrían repeler o solucionar ese problema, ¿hay alguna figura constitucional a la que hubiéramos recurrido sin lesionar nuestra Carta Magna para este caso en particular? Estado de excepción, esa es la figura.
Esa es la figura. No hay otra manera de justificar la utilización de fuerzas militares. Lo que pasa es que el estado de excepción requiere, por un lado, un control mucho más férreo del Congreso y tiene un límite de tiempo. Entonces yo supongo que cuando tomaron la idea de crear una ley como esta, querían evadir esa situación. O sea, tener una mayor capacidad de maniobra en cuanto a disposición y demás, de tiempo, de recursos, y por eso no optaron por el estado de excepción, ¿verdad? Que es la figura que más se acerca al problema que nosotros estamos viviendo. La decisión que se tomó no existe en el ámbito constitucional, y quiero hacer una pequeña acotación a lo que dijiste recién. Sí. La Senat no figura en la Constitución en ninguna parte. Fueron instituciones que fueron creadas después de la Constitución Nacional, son como órganos extrapoder. Pero ¿en qué se fundamentó entonces la ley de creación de la Senat para haber creado una institución que no está contemplada en la Constitución? ¿A qué recurso tuvieron nuestros legisladores para poder crear? Y hay un artículo que habla de que la policía tiene la obligación de combatir el narcotráfico, ¿verdad? Y tengo entendido que debió hacer por ese lado, pero si vos te pones a buscar en la página de la Senat no vas a encontrar tampoco su carta orgánica. O sea, es una situación bastante curiosa, ¿verdad? Y son personales que utilizan armas, participan en procedimientos. Es una figura sobre la cual yo tengo mucha crítica de hace mucho tiempo, no porque no me guste la Senat, sino porque me parece que no se pueden crear fuerzas con utilización de armas si es que esto no está previsto dentro de la fuerza pública. Esa es mi idea, por lo menos, de lo que es el Estado de Derecho. La Carta Magna, la Constitución, es el punto de partida. Esto me lleva a otra pregunta, doctor. ¿El agente de la Senat qué es? ¿Es un militar? ¿Es un policía? ¿Es un híbrido? ¿Qué es? No es policía, no es militar, es un agente. Ahora salió una ley del agente de la Senat, ¿verdad? Es un funcionario que tiene atribuciones incluso mucho más importantes que un agente de policía, ¿verdad? Porque puede actuar como agente encubierto. Hay una serie de ventajas que tiene ese agente de la Senat, que yo desconozco cuál es el entusiasmo o cuál es la razón por la cual hay tanto esfuerzo por mantener un organismo así, sabiendo que la Policía Nacional tiene una dirección antinarcóticos, ¿verdad? Y este no es un discurso contra la Senat, ¿verdad? Yo creo que pueden hacer procedimientos que pueden ser interesantes, ¿verdad? Pero lo que pasa es que eso hay que razonarlo y arreglarlo de acuerdo a la Constitución. No es que yo puedo sancionar cualquier ley y crear cualquier órgano de fuerza o de combate o jurisdiccional o fiscal sin tener en cuenta cuál es el marco constitucional. El gobierno de Fernando Lugo había decretado estado de excepción en algún momento, si no estoy trascordado, doctor, justamente ya por esta situación. No recuerdo, Juan, no recuerdo. Ahora, el tema del estado de excepción entonces es que tiene que ver entonces con un tiempo específico. Después hay que ver si se reúne la autoridad competente y vuelve a decretar, o sea, tendría que ir decretando de tiempo en tiempo un estado de excepción, y sería entonces la única manera constitucional ahora para poder tener a fuerzas militares y policiales enfrentando este flagelo. Ese es mi criterio. No te olvides que es un tiempo determinado, sí, y que hay una obligación del presidente de la República de rendir cuentas constantemente sobre la
sobre la situación del estado de excepción. Por eso es mucho más acotado, digamos, ¿verdad? Yo supongo que la decisión de la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta quería, digamos, que soslayar ese tipo de requisitos. A menudo hablamos, sobre todo en los últimos años de cada periodo presidencial, de una reforma constitucional, pero nos agotamos en el tema de la reelección, doctor. ¿No deberíamos también ir diseñando figuras o instituciones que se creen ya con la nueva Constitución para enfrentar este tipo de problemas? ¿Por qué siempre nos agotamos en lo que es el presidente, el vicepresidente, pueden ser electos, reelectos, por cuánto tiempo? Pero no tocamos estos temas, porque seguramente, y con el ejemplo internacional, podríamos encontrarnos con instituciones que puedan constitucionalmente enfrentar de buena manera una situación así. Claro, ese es un debate que ante nuestra realidad tiene que darse. Pero ante esa cuestión, la pregunta que yo te hago, si me permitís, es, entre los tres órganos armados, las fuerzas militares, la Senat y la policía, ¿ahí hay una fuerza conjunta o a vos te parece que hay una fuerza que es la que comanda las acciones? Para mí es la opción 2. Sí. Es la segunda opción. Que son las fuerzas militares. Correcto. Claro, las fuerzas militares que están combatiendo un fenómeno criminal, no un fenómeno de guerra. Doctor, somos contradictorios como Estado cuando decimos no podemos considerarles como guerrilleros, no es ese el estatus que debemos darle, son delincuentes, son terroristas, y sin embargo le enviamos militares para combatirlos, digo. Claro, sí. Es un poco contradictorio, ¿verdad? Es lógico que no se quiera reconocer la condición de beligerantes, porque eso genera otro tipo de consecuencias a nivel del derecho internacional. Y eso es comprensible, ¿verdad? Pero ante esa situación y esa posición, que a mí no me parece desacertada, pues entonces apostemos a la creación de fuerzas policiales especializadas, ¿verdad? Que tienen un bagaje de conocimiento y una formación mucho más acercada a lo que es el combate a la criminalidad de lo que tiene una fuerza militar. Pero esa es una opinión, yo no soy experto militar, ¿verdad? Yo solamente desde el punto de vista legal y constitucional me parece que eso sería mucho más lógico. A menudo tenemos a Colombia como ejemplo de esta situación, doctor, para bien o para mal, y son nuestras autoridades las que suelen decir que reciben asesoramiento de los colombianos de cómo ellos lograron de alguna manera ir combatiendo a lo que fueron fuerzas armadas, pero terribles durante tanto tiempo. No han solucionado de todo todavía el conflicto, queda el ELN, pero con la FARC llegaron a un acuerdo. A ver, ¿son ejemplos válidos para nosotros también o nosotros deberíamos buscar otras soluciones y no las colombianas, que hoy incluso tiene a una Colombia polarizada entre los que aceptan aquel acuerdo, aquella conversión de la FARC en un partido político y otros que no aceptan? Según la posición del Estado paraguayo no es asimilable, porque el Estado colombiano lo que hizo fue declarar un Estado beligerante, al punto que han llegado a un acuerdo con esas fuerzas paramilitares terroristas, ¿verdad? Lo cual nosotros rechazamos como Estado. Entonces, tal vez las opciones no son las opciones que plantea o que planteó Colombia. Tal vez hay que seguir el camino que siguió, por ejemplo, la policía criminal especializada en Alemania cuando tuvo problemas de terrorismo, ¿verdad? O el Estado norteamericano que utiliza otro tipo de estrategia, ¿verdad? Yo pienso, Juan, que nosotros estamos confundidos. Quiero creer que es por una cuestión de incompetencia de encontrarle la salida, pero creo que estamos muy confundidos en cuanto a la manera de encarar la situación institucionalmente,
¿verdad? Ujú. Esa es mi impresión de lo que yo observo, por lo menos. Muy claro. Y finalmente, si vamos a ser pragmáticos, en los 15 segundos que nos quedan, doctor, por lo menos, ya que las FTC van a seguir existiendo más allá de su origen inconstitucional, por lo menos como ciudadanos exigirles resultados positivos, ¿no? Claro, sí, lógico, siempre hay que hacer un control ciudadano. Solo que son tantos años de la misma práctica que es poco probable que los resultados cambien, me parece, ¿verdad? Yo sé que eso es un poco pesimista, pero es simplemente una observación de los últimos años que estuvimos viendo lo que pasó.